Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase número 10 de técnicas en resonancia nuclear magnética, en la cual vamos a ver todo el miembro superior, haciendo hincapié pura y exclusivamente en las articulaciones, es decir, en la anatomía, protocolo y planeamiento de la articulación del hombro, el codo, mano y muñeca, ¿sí? Así que vamos a comenzar con el hombro. Por eso dice el slide, miembro superior, articulaciones, hombro. Acá tenemos tres esquemas bastante específicos. Fíjense, acá vamos a tener la articulación glenumeral, en donde vamos a ver el acromion, vamos a ver dos ligamentos. Uno que se llama acromio clavicular, que es este que está acá, y otro ligamento con dos facetas, que se denomina ligamento coraco-clavicular. La clavícula, el proceso coracoides y la escápula, ¿sí? En esta vista tenemos una vista anterior de la articulación glenumeral, en donde vamos a ver la parte muscular. Fíjense, vemos el músculo subescapular, el músculo supraespinoso y la bursa subacromial. Se denomina bursa subacromial subdeltoidea. Y también vamos a poder observar el tendón de la porción larga del bíceps que va por la corredera bicipital del húmero. En su vista posterior, en este esquema que estamos acá, observamos el músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, la parte posterior, y la bursa subacromial, ¿sí? Bien, entonces, significan que el músculo subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor van a formar lo que se denomina el manguito rotador, que va a ser la inserción en este cerco de la apófisis coracoide, ¿sí? Perfecto. Eso con lo que tiene que ver con la anatomía básica del hombro. Acá tenemos el protocolo y acá tenemos el planeamiento de estudio. Dentro del protocolo le vamos a hacer estas, ¿cómo se llama? 5 secuencias básicas. Coronal T1, coronal supresión. Le vamos a hacer dos axiales, una supresión y otra GRI y el sagital T2. Coronal T1 para ver la anatomía. Coronal STIR para ver si existe algún edema óseo postraumático, alguna afectación que tenga que ver con el tejido óseo. El axial STIR exactamente lo mismo, pero generalmente lo vamos a realizar, esperen que me tomo mate, lo vamos a realizar en pacientes con traumatismo de hombro, ¿sí? Está en el protocolo, pero por general lo usamos en los traumatismos. Bien, otro axial que es el GRI, o también llamado ecogradiente, se lo vamos a ver para poder evaluar el labrum o rodiotilenoideo, el sagital T2, sobre todo para ver y evaluar la escápula, ¿sí? Y su horqueta, por así llamarla, sobre todo también en los pacientes con traumatismo. Y lo podemos llegar a sumar en forma opcional en aquellos pacientes traumatizados o con alguna imagen tumoral que puede ser maligna, puede ser benigna, o sea, una tumoración que puede protagonizar las partes blandas o el tejido óseo. Le vamos a sumar un axial T1 y un sagital STIR. Y si está pedido con contraste, en este caso hablando del contraste indirecto, que es el endovenoso, no el directo o el intracapsular. Ahí recordemos que estamos hablando de una artroresonancia magnética de hombro. En gabinete, en la segunda parte del año, vamos a ver artroresonancia. Después les voy a explicar bien, ya tengo armado la programación, ¿sí? Para lo que es prácticas 3 del segundo cuatrimestre. Entonces, fundamentalmente le hacemos estas 5 secuencias. Si hay un traumatismo, le agregaríamos, sobre todo, o sea, no tiene que faltar, perdón, el axial STIR, le vamos a agregar en trauma o tumoraciones, axial T1, sagital STIR. Y posgado le vamos a hacer, después de la inyección endovenosa de gadoliño, los 3 planos en las secuencias T1. Con respecto a los planos, acá tenemos un plano coronal, un plano axial y un plano sagital. Ahora vamos a la programación. Un minutito, ¿sí? Es una tarde muy fría y estoy con, en este caso, mate cocido, ¿eh? Bien, con respecto a los planos, acá tenemos un coronal T1, ¿sí? Los planos. Este plano, la línea amarilla, va a ser el plano que estoy realizando, que es el plano axial o transversal. Y la línea perpendicular, el plano coronal, ¿sí? Pero el plano coronal, me conviene siempre realizarlo desde el axial. Entonces, desde el plano
coronal estamos haciendo el axial y el coronal. Pero el coronal me conviene hacerlo desde el plano axial. ¿Por qué? Porque yo lo voy a oblicuar, ¿sí? Para que esté siguiendo la espina de la escápula en relación a la oblicuidad que tiene el músculo supraespinoso. Entonces, si acá estaría el tórax, la cabeza del paciente y el otro hombro, para que ustedes me puedan llegar a entender, este sería el hombro izquierdo. Si es un plano coronal estricto, tendría que ser de esta manera. Pero por eso es un plano oblicuo, es un coronal oblicuo de hombro para seguir la línea del supraespinoso y poder de esta manera representarlo o desglosarlo como en el coronal, como se tendría que ver en el coronal. Y el sagital lo voy a hacer desde este coronal, perdón, este es un axial. Desde este axial hago el coronal. Y el sagital perpendicular a la línea del supraespinoso. O sea, sería de esta forma. Este es el plano sagital y voy a hacer de esta manera, voy a hacer el coronal siguiendo la cabeza y el eje del húmero y el plano axial. Pero no me importa seguir en este caso la línea del eje del húmero si la patología siempre es de partes blandas. Ahora, si la patología es de hueso, sí, ahí tendría que seguir bien la línea del húmero para poder ver el hueso en su extensión y todo lo que me permita poder ver la señal de la bobina, que en este caso estoy utilizando, en relación a la patología del hueso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si estamos hablando del codo, ahora vamos a empezar a hablar del codo. Fíjense en qué bueno que está este esquema para hacer un resumen de las articulaciones del miembro superior. Hombro, articulación glenumeral, en donde vamos a estudiar la clavícula y el omóplato, aparte de la articulación. Brazo, que está protagonizado fundamentalmente por el húmero, entonces cuando piden resonancia de brazo o resonancia de húmero, igual que en radiología se tienen que ver las dos articulaciones, cuando estamos hablando de miembros, ¿sí? Superiores o inferiores, estamos hablando de segmentos de huesos largos. Acá en este caso, si es resonancia de brazo o de húmero, tenemos que tener la señal apropiada para incluir ambas articulaciones, ¿sí? La articulación del hombro y la articulación del codo. Después vamos a hacer en todos los planos, en el plano coronal, en el plano sagital y en el plano axial, el húmero. Articulación del codo, después tenemos entre el codo y la mano y la muñeca, tenemos al antebrazo, en donde la parte ósea va a estar protagonizada por el cúbito y el radio, y después vamos a tener en la mano lo que vamos a llamar carpo, metacarpo y falange, es decir, lo vamos a dividir para poder estudiar por resonancia magnética o por este método como muñeca y mano. Acá tenemos un esquema del hombro, ¿sí? De la porción external, de la porción clavicular y la porción deltoidea del pectoral mayor, que puede llegar a pedirse. Acá tenemos, ¿cómo se llama? El bíceps y el tríceps, que lo vamos a ver en el esquema de abajo, para ver partes blandas, en este caso si llegan a pedir húmero. Acá tenemos el omóplato, fíjense en qué bueno que está articulación del hombro en este esquema, el omóplato, el húmero, y este esquema se los quise poner para que ustedes vean cómo va por la parte anterior el bíceps y por la parte posterior el tríceps, que son músculos que intervienen en la parte blanda, que muchas veces por algún tipo de patología en su fibra, por ejemplo, un desgarro o una fibrosis, se puede llegar a pedir. Articulación del codo, bueno, el cúbito y el radio, como ustedes ya saben. Pero ahora vamos a ver la inserción del bíceps, a dónde está, ¿sí? Fíjense, acá arrancamos el codo. Tenemos 3 esquemas. Vista anterior de la articulación. El capitelium, tenemos la parte de la tróclea, la cabeza humeral, también llamada ocúpula, la tuberosidad, en donde va a insertar, ¿sí? El tendón de la porción larga del bíceps. Acá tenemos la interlínea articular del codo. Tenemos una articulación que se llama troclear olecraniana y otra articulación que está acá que se llama articulación radiocubital proximal, porque después tenemos otra articulación radiocubital distal, ¿sí? En relación al carpo. En este esquema tenemos, como se ve, el húmero, la cavidad articular, la cápsula de la articulación, un cartílago que se ve muy bien, sobre todo cuando piden resonancia de codo para ver cartílago en las secuencias GRI, que son las que se utilizan en el hombro para ver el labrum, como se los mencioné, y el cúbito y el radio. Y esto es lo que les quería contar. El músculo bíceps braquial y la inserción tenemos
fíjense en dónde inserta la porción larga del tendón del bíceps. En la articulación del codo, es más, pasando esta interlínea articular. Es decir, cuando muchas veces piden resonancia magnética de brazo, ver porción distal, ¿sí? Es decir, o inserción distal de la porción larga del bíceps, lo que hay que hacer es el húmero, o sea, tener buena señal para realizar todo el húmero, ¿sí? Todo el brazo, y asegurarnos, perdón, de poder tener la señal necesaria para incluir la articulación del codo, porque lo que quiere ver el médico es prácticamente esto, ¿sí? La inserción. Bueno, el húmero, el radio del cúbito en la parte ósea, en la parte ligamentaria, otra estructura, ¿sí? Otro ligamento que es el ligamento colateral cubital, que se puede llegar a pedir para ver eso. Este ligamento colateral cubital, perdón, se va a dividir en 3 bandas. En la banda posterior, en la banda intermedia y en esta banda anterior, que es la que con más frecuencia se lesiona. Y esto que está acá en amarillito es el nervio cubital, ¿sí? Que para poder hacerlo se necesita un estudio por resonancia y por este método que se denomina neurografía, en este caso del nervio cubital. Con respecto al protocolo y a los planos, al protocolo tenemos los 2 coronales que son los más importantes, el coronal T1 y el coronal supresión, un axial que es supresión y un sagital T2. Es muy parecida al protocolo del hombro, ¿sí? Pero siguiendo los planos de abordaje que es distinto. Bien, se le puede, repito, lo mismo, agregar, por eso está en distinto color, en los casos traumáticos o de tumoraciones, un axial T1 y un sagital STIR. Y si es con contraste, repito, endovenoso, se le repite los 3 planos en T1. Sumamos un coronal T1 posgado, le sumamos un axial T1 posgado y un sagital T1 posgado. 3 planos en T1 post contraste. Con respecto a los planos, ¿sí? Acá tenemos un axial T1, acá tenemos un coronal T1 y un sagital T1. El codo, por general, siempre se hace con el brazo estirado, es decir, bien en supinación. Puede existir la posibilidad de que el paciente, por algún trauma, algún dolor o otro tipo de afección, no pueda extender de todo, o sea, no puede extender totalmente el segmento, o sea, y la articulación me quede en una semiflexión. Es más, nos ha pasado con pacientes con yeso, que nos han pedido resonancia del codo con yeso, por ejemplo, ruptura de la tróclea, ¿sí? O fractura de la tróclea, o cualquier otro componente de la cabeza del radio, ¿sí? O la articulación radio cubital proximal, como dije antes, con yeso en 90 grados. Entonces ahí tenemos que hacer todas secuencias al húmero y después tenemos que hacer todas secuencias al cúbito y al radio, ¿sí? Es raro que pase, o sea, es infrecuente, pero puede llegar a pasar. Lo más frecuente es poder encontrarnos con el paciente que pueda extender en su totalidad la articulación o que la deje semiflexionada por alguna limitación al movimiento. En este caso tenemos el axial T1, que vamos a hacer de esta manera el coronal, y de este coronal vamos a poder hacer el sagital o también el axial. Por eso yo siempre digo, de un plano hacemos los otros 2. Desde el axial podemos hacer el coronal o el sagital, siempre perpendicular en su adyacencia. Después, desde el coronal hacemos el sagital o de esta manera el axial, y en este caso estamos teniendo un sagital que podemos hacer el coronal para ver la articulación, en este caso, ¿sí? O el axial. Ahora, si está semiflexionado, como en este caso, podemos hacer, por eso puse las líneas de otro color, primero siguiendo el coronal del eje del húmero y luego siguiendo el coronal del eje del cúbito del radio. Por supuesto que estas líneas van acá, si yo se las saqué del hueso para que puedan ver bien la inclinación, ¿sí? Entonces, si es semiflexionado, seguimos el eje mayor del húmero y el eje mayor del antebrazo. Con respecto a la muñeca y a la mano, vamos a primero hacer un repaso anatómico en lo que es la parte ósea, sobre todo, y haciendo hincapié en los huesos de la mano, ¿sí? En este caso, como dice acá el esquema, es una mano izquierda, pero fíjense que está muy lindo el esquema. Carpo, ¿sí? Metacarpo, y estas son las falanges.
segundo, tercer, cuarto y quinto dedo tiene 3 falanges y el primer dedo tiene 2 falanges, ¿sí? Entonces vamos a ir a los distintos tipos de articulaciones. Hablando del carpo y fundamentalmente de los huesos del carpo, tenemos 2 hileras, ¿sí? La hilera superior y la hilera inferior, ¿sí? O también llamada hilera distal o proximal. En esta hilera vamos a tener trapecio, trapezoide, hueso grande, al ganchoso y este chiquitito que es el pisiforme. Y en la otra hilera inferior vamos a tener al escafoides, al semilunar y al piramidal. ¿Estamos? Bien. Con respecto a los huesos del carpo, perdón chicos, me pasé. Los huesos del carpo, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto hueso del carpo. Y acá tenemos las falanges, también denominadas falanges, ¿sí? Proximales, falanges mediales o falanges distales, o falange, falangina y falangeta. Acá tenemos en el pulgar, ¿sí? La falange proximal y la falange distal. No tenemos falange media. Bien. Y las articulaciones, por ejemplo, vamos a hablar del pulgar. ¿Eh? Esta es la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Articulación metacarpo-falángica y articulación interfalángica, ¿sí? Entonces acá tenemos todas las articulaciones carpo-metacarpianas, acá tenemos todas las articulaciones carpofalángicas, ¿sí? Y acá tenemos las interfalángicas. Perfecto. Y en este esquema estamos viendo en su vista palmar o también volar todas, fíjense en la dirección, que bien que se ve, por eso me encantó este dibujo, los flexores de la mano con cada una de las poleas. Los dedos en los flexores, se llaman flexores porque nosotros podemos flexionar, los extensores van por la parte dorsal, ¿sí? Pero lo podemos extender. Entonces, cada flexor tiene poleas denominadas poleas anulares y poleas denominadas cruciformes. Acá tenemos poleas que son llamadas las poleas fibrosas y muchas veces se piden para ver la parte ligamentaria, ¿sí? Sobre todo de los huesos del carpo y las falanges. Acá dice en esta diapositiva, esquema en el cual están representadas las poleas fibrosas para los tendones flexores de los dedos de la mano vistos en 2 planos, porque estamos viendo en el plano coronal y en el plano sagital. En el plano sagital vemos el flexor con una vaina que se denomina vaina tendinosa y a su vez están divididos en 2 sectores, en 2 fibras, ¿sí? La más interna y la más interna. Ambas fibras están recubiertas por una vaina que se denomina vaina tendinosa. Y acá tenemos las poleas, ¿sí? Polea para el tendón flexor. Estas poleas son las poleas anulares, ¿sí? Y entre polea anular y polea anular están así cruzadas las poleas que se denominan poleas cruciformes, que están acá, fíjense, acá están, miren, ¿eh? Entonces tenemos polea anular, cruciforme, anular, cruciforme, entonces tenemos anular, cruciforme, etc. A veces, cuando los médicos especialistas de mano y muñeca piden este tipo de estudios, tienen que hacerse en un equipo de alto campo, de 1.5 para arriba, para poder ver con mucha precisión y las secuencias tienen que estar armadas con mucha definición y el paciente tiene que colaborar muchísimo en el sentido de quedarse totalmente quieto. Es muy difícil igual, ¿sí? Quedarse totalmente quieto, pero acá tenemos que ver la vaina tendinosa, las poleas, en el caso de que se lo pidan, para este tipo de estudio. Pero no lo quería dejar pasar sobre alto para que tengan en cuenta que existen estas estructuras anatómicas y que se pueden llegar a pedir. También no es un estudio muy frecuente, pero se puede llegar a ver, ¿sí? Las poleas anulares van desde A1 a A5, es decir, A1, A2, A3, A4, A5, y las cruciformes van desde C0, se llaman C0, C1, C2, hasta llegar a C3. Bien, con respecto al protocolo, no es necesario que lo sepan, simplemente se los comento. Con respecto al protocolo de mano y muñeca, por general vamos a hacer acá estamos hablando de la mano, protocolo de la mano. Coronal T1, 3 coronales. Coronal T1, STIR y eco gradiente. Es decir, vamos a ver la anatomía
edema óseo en el caso de que lo haya, y vamos a ver toda la parte de los cartílagos, ¿sí? 3 coronales, entonces, arrancamos con la mano. T1, repito, estir o supresión y coronal gris. Un axial T2 de toda la mano, un sagital T2, dependiendo si nos piden algún dedo, y porque ahora lo voy a explicar. Y le podemos llegar a agregar un axial estir y un sagital estir, ¿sí? Acá tenemos el planeamiento de la mano y acá tenemos el planeamiento del pulgar, porque muchos médicos piden resonancia de mano. Vamos a poner un ejemplo. Derecha, ¿sí? Y dicen en la patología, lesión de Stener, que es una lesión de los ligamentos del pulgar, por ejemplo, les menciono uno. O articulación articulación carpo-metacarpiana, o articulación metacarpofalángica, o articulación interfalángica del primer dedo. Entonces la posición es la misma. El protocolo es prácticamente el mismo, ¿sí? Pero el planeamiento es totalmente diferente. Una cosa es realizar los planos de la mano, porque estos 4 dedos van iguales, y otra cosa es realizar el planeamiento del dedo pulgar, que es el primero. Sí, yo creo que se los mencioné en gabinete. Si ustedes colocan la mano así en la mesa y si observan los dedos, van a ver que el segundo, tercero, cuarto y quinto son prácticamente iguales, consiguiendo cada uno su anatomía pero su dirección, y el pulgar está a 45 grados y está como rotado. Entonces los planos no van a ser distintos. Los planos van a ser distintos, ¿sí? Acá vamos a la mano. Acá tenemos un coronal T1, podemos hacer el sagital de la mano o podemos hacer el axial, siempre perpendicular. Acá tenemos un axial de mano en donde vamos a ver, fíjense, de cada dedo vamos a ver por debajo los flexores y por arriba los extensores. Desde este axial de mano vamos a realizar el coronal y también podemos hacer el sagital de esta forma. Y desde este sagital de mano vamos a hacer un coronal y vamos a hacer un axial. Por eso siempre digo que de un plano podemos hacer los otros dos. Repito, todo. Desde este plano coronal hacemos el sagital y de esta manera el axial. De este plano axial hacemos el coronal y haríamos el sagital así. Y desde este plano sagital hacemos el coronal y el axial. Siempre perpendiculares. Con respecto al planeamiento del pulgar, acá tenemos, fíjense, un coronal estricto del pulgar en donde vamos a ver, ¿sí? De hecho, en este axial vemos que acá hay un dedo, que es el segundo, y el pulgar está en otro nivel de corte y en una rotación, ¿sí? En otro acomodamiento anatómico, por así decirlo. Entonces, vuelvo acá. Coronal T1 propio del pulgar, en donde hacemos desde el pulgar nada más, no me interesa en este caso los otros 4 dedos, porque focalizamos en el primer dedo. Entonces, coronal del pulgar hacemos el sagital del mismo, en este plano, y perpendicular el axial. Entonces vamos a ver la polea, por ejemplo, metacarpofalángica o la polea interfalángica, ¿sí? Este es un axial. Entonces desde el axial hacemos el coronal y de esta forma hacemos el sagital. Y anatómicamente, como me queda el dedo pulgar, que este sería el mejor plano para comenzar el planeamiento, desde este plano, que es un coronal de mano y a su vez es un sagital del pulgar, porque si nosotros hacemos una mano estricta en su coronal, vamos a ver al pulgar en el plano sagital. Y desde este sagital anatómico del pulgar vamos a realizar el coronal y vamos a realizar el axial en forma perpendicular. Con respecto a la muñeca, ¿sí? Acá tenemos el protocolo de muñeca y acá tenemos el planeamiento. Para el protocolo, lo mismo que la mano. Coronal de T1, coronal estir, coronal gris. Anatomía, edema y muchas veces la secuencia eco de gradiente en la muñeca se utiliza para ver patología o afectaciones de lo que se denomina fibrocartílago triangular, ¿sí? Que tiene que estar acá chiquitito,
que es en forma de triángulo y está formado por cartílago y composición fibrosa. Por eso se llama fibrocartílago triangular. Entonces, anatomía, edema, cartílago y sobre todo el fibrocartílago. Axial T2, sagital T2 y le vamos a sumar un axial estir y un sagital estir. ¿Estamos? Entonces, si ustedes ven, es prácticamente el mismo protocolo que la mano, difiere en la posición anatómica es la misma, el protocolo es el mismo y va a diferir en donde yo necesito ver una buena intensidad de señal. En este caso vamos a hacer la bobina de mano y después lo vamos a correr hacia abajo, vamos a hacer la bobina de la muñeca. Y muchas veces viene el pedido, resonancia magnética de mano y muñeca. Entonces lo estudiamos por separado. Primero hacemos la mano y después la muñeca o viceversa. Por general la patología va a estar en una de las dos zonas, ¿sí? Pero bueno, la mano se puede pedir por afecciones ósea o de, como mencioné recién, de las vainas, sobre todo de los tendones flexores. Por eso es muy importante hacer los sagitales, ¿sí? Bien, y acá tenemos, entonces, repito, los tres coronales, axial T2, sagital, las dos secuencias que se pueden llegar a incorporar como opcional, y si está pedido con contraste, por general la resonancia magnética de muñeca, cuando quieren ver el contraste, le hacen la artorresonancia de muñeca, que es una técnica que se llama tricompartimental porque se pinchan tres compartimentos distintos. Eso no me quiero ir de tema. Y después, si está pedido el contraste, que es el ondeno venoso, después de hacerle, como siempre menciono, luego del protocolo, le realizamos los tres planos en T1, ¿sí? Después del contraste. Sobre todo cuando hay alguna patología que se sospecha de malignidad, que para ver si tiene tejido vascular, que puede ser en el hueso o mismo en las partes blandas. Con respecto a los planos, acá tenemos el plano coronal, un plano axial y un plano sagital. Acá tenemos un coronal supresión, acá tenemos un edema en este huesito. Para realizar el sagital, lo hacemos de esta manera. Entonces, desde el coronal realizamos el sagital, desde el axial realizamos el coronal y desde el sagital, perdón, desde el axial el coronal, sí, y desde este sagital también el coronal. Repito, desde este coronal podemos hacer el sagital o así de esta forma el axial. Desde este axial podemos hacer el coronal o de esta manera el sagital. Y desde este sagital podemos hacer el coronal o de esta forma también en forma perpendicular el axial. Así que eso es, chicos, lo que está en relación y tiene que ver con las articulaciones del hombro, codo, mano y muñeca. Me faltó comentarles acá, perdón, que cuando yo digo acá sagital T2 y queremos ver sobre todo el tema de las poleas, lo que tenemos que tener o que lo que tenemos que considerar es el hueso, perdón, el dedo afectado y su homólogo. Es decir, por ejemplo, si el médico quiere ver siempre una afectación del flexor, vamos a suponer, del segundo dedo, ¿sí? Que es del índice, nosotros vamos a tener que tener como comparación, vamos a tener que agarrar mínimo un dedo o si podemos dos. Es decir, en los sagitales tenemos que juntar bien los deditos y realizarles secuencias en sagital finas, ¿sí? Lo más finos posible en relación a lo que mejor me pueda dar según el equipo que estamos manejando, y hacerle sagitales T2 finitos sobre el dedo afectado y sobre el dedo sano. Si es posible 2 y si es posible 3. Así van pasando los cortes y el médico puede llegar a comparar los flexores del dedo supuestamente afectado en comparación del flexor del dedo que le sigue para ver su patología, ¿sí? Y la comparación. ¿Estamos? Bueno, entonces dije, articulación de hombro, codo, mano y muñeca, focalicen sobre todo en los protocolos y en el planeamiento, ¿sí? Así que me parece que ya terminé, sí. Bueno, ahora como dice la diapositiva, a descansar. Les mando un fuerte abrazo a todos. Denme un minutito que cierro acá como siempre. Saludos cordiales y nos estamos viendo.